Muchas bendiciones. Les envío un saludo este domingo 28 de junio del año 2020. Desafortunadamente todavía no podemos reunirnos de manera física en la iglesia, pero les exhortamos a continuar con estos cultos virtuales, alimentándose de la palabra de Dios y reuniéndonos de esta manera. Así que esta semana vamos a terminar la serie de mensajes de este mes de junio, que como ya había mencionado tiene el título como el anduvo. Y es que nosotros como creyentes hemos sido llamados a imitar la vida de Cristo, a ser transformados por medio del Espíritu Santo para parecernos cada día más al Hijo de Dios, y de esa manera su carácter pueda ser formado en nosotros. De hecho, como dice la Biblia, para que nosotros lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Y aunque algunos pudieran pensar que eso es sencillamente imposible, que nosotros jamás lo lograremos, que no podremos hacerlo debido a nuestras limitaciones, lo cierto es que nosotros como creyentes debemos esforzarnos cada día, aun cuando esas limitaciones humanas nos impidan alcanzar la plenitud de la medida de Cristo. Aun con todo eso, nosotros debemos esforzarnos. Cuando el apóstol Juan escribió este versículo que hemos estado leyendo cada semana de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, no solo estaba dando un pensamiento bonito, o tampoco estaba dando solamente un consejo que algunos podrían decidir seguir o no. Como creyentes, de hecho, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de obedecer este mandato, ser como Cristo, andar como Cristo, de tal manera que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. De hecho, pongamos un ejemplo, imagine por un momento que a causa de la pandemia actual, lo que estamos viviendo, que a causa de todo esto tuviéramos que mantener la iglesia cerrada durante 2 años. Dios no lo quiera, pero que tuviéramos que mantenernos cerrados durante 2 años. En ese caso, en ese supuesto, usted sería el único sermón que la gente tendría para escuchar en todo ese tiempo. A pesar de toda esta tecnología, a pesar de todos los servicios virtuales que podamos tener o que podamos mirar, usted como persona sería el único ejemplo, sería la única predicación que esas personas van a escuchar. Usted tiene que reflejar la imagen de Cristo, usted tiene que ser un digno embajador del Evangelio, usted debe andar como Cristo anduvo. Ahora bien, tal como lo hemos venido diciendo en cada mensaje, querer imitar la vida del Señor por nuestra mera voluntad o solamente porque lo deseamos no tendrá frutos duraderos, no tendrá frutos reales. Nosotros por nuestra fuerza no podemos vivir la vida que Dios espera. Podemos, sí, por algunos momentos, por algunos muy breves momentos, ser personas buenas, entre comillas, podemos tener una vida justa y sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible tener una vida santa delante de Dios de una forma real y de una manera sostenida. En otras palabras, sin el Espíritu Santo simplemente es imposible agradar a Dios. Por tanto, todo lo que hemos dicho a lo largo de este mes de junio y lo que diremos en este día debe entenderse en el supuesto de que aceptamos y oramos al Señor para que por medio de su Espíritu nos ayude y nos capacite para tener una vida que le agrade. Y de esta manera nosotros realmente podamos llegar a ser imitadores de Cristo. Ahora bien, en las semanas anteriores dimos un listado de diferentes cualidades que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas, tenemos que esforzarnos por ello para que de esta manera podamos realmente andar como el Señor anduvo. Y permítame mencionar esas características que mencionamos en las predicaciones pasadas. Nosotros dijimos que para poder andar como Cristo anduvo, tenemos que aprender a ser perseverantes en Él, a ser unidos, a ser humildes, a depender de Él, a ser restauradores, ayudadores y diligentes, también agradecidos, alegres, gentiles con los demás, tener una vida de constante oración y a ser buscadores de la paz de Dios. Y cuando nosotros, con ayuda del Señor, nos proponemos realmente a vivir para Él,
es nuestra responsabilidad cumplir con cada una de estas cualidades. Y esto lo hacemos no porque nos ganemos de alguna manera el favor de Dios, o porque al hacerlo nos hagamos más justos delante del Señor, o incluso por alguna cuestión de orgullo espiritual. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros debemos anhelar imitar la vida de Cristo, cumplir con cada una de estas cualidades, porque de esta manera, número uno, correspondemos el amor que el Señor ha mostrado por nosotros cuando murió en una cruz, cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros, cuando nosotros realmente nos esforzamos por medio del Espíritu Santo en tener y desarrollar estas cualidades en nuestras vidas, entonces estamos correspondiendo el amor del Señor. Y también lo hacemos, número dos, porque de esta manera nosotros buscamos vivir una vida como la de Cristo para identificarnos con Él, es decir, para que vean a Cristo en nosotros. Serían esas dos las razones principales por las cuales nosotros queremos desarrollar estas cualidades en nuestra vida. Y en esta mañana estaremos agregando algunos puntos más a la lista que ya tenemos, no porque servir al Señor sea una serie de pasos, como una receta que debemos cumplir para estar alineados con Él, sino porque es imposible servir a Dios correctamente y saber si estamos cumpliendo su voluntad si no tenemos de hecho fundamentos claros, y ese fundamento está en su palabra, lo que es la Biblia, y es de la Biblia, es de su palabra de donde nos hemos sustentado y de donde nos hemos basado completamente para ir armando esta lista de la que hemos estado hablando todo este mes de junio. Y dicho esto, hermanos, les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. De estos dos versículos que acabamos de leer, podemos decir que para caminar como Cristo, nosotros debemos hacer 4 cosas. La primera es estar arraigados en Él. Segundo, estar edificados en Él. Tercero, que nuestra fe sea fortalecida en Él. Y cuarto, debemos ser agradecidos con Él. Y antes de revisar cada uno de estos 4 puntos, me gustaría que notara cómo el apóstol Pablo comienza esta sección de su carta, dando de hecho la misma recomendación que nos da el apóstol Juan. Ahí donde leíamos, dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Podemos decir que esta enseñanza de seguir los pasos del Señor, es decir, imitar a Cristo, ser como Él, andar como Él anduvo, no era algo aislado, no era algo que solamente Juan enseñaba, sino que desde el mero comienzo se esperaba que cada creyente, sin importar cuántos años tuviera en el Evangelio, o cuál fuera su condición social, o cuál fuera su estatus económico, sin importar ninguna de estas cosas, cada creyente desde el comienzo debía tener como objetivo en su vida cristiana vivir la vida como Cristo. Ese era el objetivo de los primeros creyentes. Y esto no ha cambiado hasta nuestros días, sigue siendo el mismo objetivo. Hermanos, la verdadera vida cristiana no consiste en estar buscando experiencias sobrenaturales o en vivir en cultos de poder donde la gente se cae al piso, o estar yendo a cultos de alabanza donde se vive una especie de éxtasis espiritual, o andar buscando luchas y guerras espirituales, viendo y encontrando demonios y potestades en todo y en todos. De eso no trata la vida cristiana. Y no me malentienda, todo lo anterior tiene su parte dentro de la vida del creyente, pero en su correcta forma y en su debida importancia. Y lo verdaderamente importante, lo que de verdad importa, hermanos, en la vida de los hijos de Dios, es imitar a Cristo, parecernos cada día más a Él, caminar tras sus huellas, como les decía, andar como Él anduvo. Y esto, mis hermanos, realmente es el centro del cristianismo, y como tal debe ser nuestra prioridad y nuestro eje en todo esfuerzo y en toda atención que hagamos en nuestra vida como hijos de Dios. Ahora bien, cuando nosotros realmente entendemos esto, cuando nosotros comenzamos a entender
que lo importante que es imitar a Cristo, entonces vamos a estar cumpliendo el primer punto que vamos a revisar en esta mañana. Y el primer punto, decíamos, es que nosotros debemos estar arraigados en Él. Permítame leer de nuevo Colosenses capítulo 2 del versículo 6 en adelante. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Eso ya lo vimos. Y lo siguiente: arráiguense profundamente en Él. Y estar arraigados en Cristo es la recomendación que nos hace aquí el apóstol Pablo en esta sección. Y en primera instancia, cuando lo leemos, pareciera o pudiéramos pensar que está de más, que ahí lo que Pablo está escribiendo, bueno, podríamos decir como cristianos, de hecho, nosotros ya predicamos a Cristo, ya buscamos imitarlo a Él, así que no tiene realmente mucho sentido que aquí Pablo nos recomiende estar arraigados en Cristo. De hecho, nos hacemos llamar cristianos. Sin embargo, es realmente triste, hermanos, ver cómo muchos cristianos, como muchas iglesias e incluso muchos movimientos y ministerios completos tienen en su centro todo excepto a Cristo. Hay muchos cristianos que tienen sí un celo y un afán por predicar y por evangelizar, pero esto no lo hacen para que Cristo sea glorificado, no, sino que ellos hacen este esfuerzo de evangelizar y de predicar para que la gente pueda ver lo activos que ellos son dentro de sus ministerios o dentro de sus iglesias, y también para que sus templos se llenen con personas. Para estas personas, los números y las reuniones llenas son su centro. Eso es lo que realmente importa. También hay iglesias que buscan ayudar a otros, que buscan entregar despensas, dar ayuda humanitaria, dar apoyos sociales, toda causa importante que ellos puedan ver, ahí estarán involucrados. Pero una vez más, esto no lo hacen para glorificar el nombre de Cristo, no, esto lo hacen para que su iglesia, su logo, su nombre, su movimiento, su pastor, sea reconocido por otros y sean asociados con cosas buenas, con buenas obras. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos predicar el evangelio o que nosotros no debemos ayudar a otros, no es lo que estoy diciendo. Pero lo que sí debemos hacer es preguntarnos, ¿lo estamos haciendo para imitar a Cristo? ¿Lo estamos haciendo porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿O lo hacemos para que otros nos vean? ¿Lo hacemos por motivaciones egoístas? ¿Lo hacemos porque nuestro centro, lo que realmente nos importa es la atención, los reflectores, que nos vean? ¿Lo hacemos por eso o, reitero, lo hacemos para imitar a Cristo? Y es por esa razón que es importante como creyentes y como iglesia también estar realmente arraigados en Cristo, que es la recomendación que hace el apóstol Pablo. Y la palabra arraigar se define como o se refiere a la acción de echar raíces. Arraigar es la acción de echar raíces y no necesitamos de hecho ser expertos botánicos para saber que una planta que tiene raíces cortas puede ser fácilmente arrancada, mientras que entre más profundas sean las raíces, un árbol o una planta será más fuerte y no será arrancado con facilidad. Por tanto, en esta hora, hermanos, nosotros cada uno debemos preguntarnos, ¿dónde están puestas mis raíces? ¿Estoy afianzado en Cristo? ¿O será que estoy sujeto a una persona, llámese pastor, llámese líder, llámese predicador, o a una iglesia, o a un programa de actividades, o a una serie de trabajos sociales que se hacen dentro de esta misma iglesia? ¿Dónde están puestas mis raíces? Y si la respuesta honesta a esa pregunta no es Cristo, si nosotros realmente no tenemos nuestras raíces puestas en Cristo, queriendo vivir como Él e imitando su vida, entonces hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el tiempo de pedir perdón al Señor y orar para que Él nos permita realmente arraigarnos en Él, profundizar en Él. Hoy es el día, hermano. Y esta semana, de hecho, alguien me propuso, estaba platicando con alguien y me propuso poder repartir algunos folletos aquí en la comunidad con la finalidad de invitar a las personas para que ahora que podamos reunirnos, que nos permitan de nuevo tener reuniones físicas, pueda venir la gente de aquí cerca. Y la idea me pareció buena y de hecho Dios mediante lo estaremos haciendo.
Y para el diseño de este folleto me pidieron dos cosas. Primero me pidieron que escribiera unas breves palabras, un párrafo o dos para poder invitar a la gente, para poder ponerlo en la parte de atrás, lo cual, siendo honesto, no he podido terminar. Y lo segundo que me pidieron es que les diera una frase que identifique lo que hacemos aquí dentro de la iglesia. La frase, digamos, una frase corta que identifique lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Y de hecho, cuando me dijeron esto, no tuve realmente mucho problema para pensarlo. Lo primero que me vino a la mente, lo que nosotros realmente debemos hacer como iglesia, aquí y en cualquier iglesia, es, y les dije lo siguiente: nosotros estamos aquí para mostrar el señorío de Cristo. Ya está. No hay más, hermanos. No estamos aquí para que vean lo bonito que cantamos o lo bien que predicamos, o para que vengan a analizar los diferentes programas de ayuda social que tenemos. No, ninguna de esas cosas son realmente el centro de la iglesia. No deben ser el centro, jamás deben ser el centro de la iglesia ninguno de estos programas, ninguna de estas actividades. Y por supuesto que debemos hacer las cosas bien, debemos hacer las cosas con excelencia, pero si Cristo no es el centro en todo lo que hacemos, si no lo tenemos a Él en las raíces, si no estamos arraigados a Él, simplemente lo que hacemos es en vano. Así que, una vez más, nuestra tarea, nuestra labor como iglesia, como creyentes, a manera global, como grupo y a manera individual, es mostrar el señorío de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, una vez que hemos entendido la importancia de estar arraigados en Cristo, la pregunta entonces sería: ¿cómo puedo profundizar mis raíces en Él? Y en un momento más vamos a estar respondiendo a esta pregunta, pero antes me gustaría que analizáramos el segundo punto de esta mañana. Y el segundo punto dijimos que es edificarnos en Él. Retomemos la lectura. Colosenses 2, capítulo 2, del 6 en adelante, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Y si las raíces, que es el punto anterior, nos hablan de profundidad, la edificación nos va a estar hablando de crecimiento o de altura. Y la segunda recomendación en esta carta del apóstol Pablo es que nuestras vidas deben estar siendo edificadas en Cristo. Ya entendíamos que debemos estar enraizados en Él, como el punto anterior, pero Dios espera que nosotros también seamos edificados en Él. En otras palabras, el Señor espera de nosotros crecimiento. No obstante, no piense ni por un momento que el Señor solamente busca nuestro crecimiento así como así, simplemente crecer por crecer. Esa no es la manera de Dios. Por un lado, si nosotros solamente crecemos sin un fundamento sólido, tarde o temprano, como pasa con cualquier construcción mal edificada, mal elaborada, nos vamos a derrumbar. Dios no espera de nosotros simplemente que seamos edificados y ya no. El mismo Señor, de hecho, enseñó acerca de estos asuntos y dijo que el terreno donde nosotros cimentemos, donde nosotros edifiquemos, el terreno es muy importante. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, no le vamos a dar lectura en esta hora, pero en ese capítulo, Mateo 7, el Señor Jesús contó una historia que nosotros conocemos como la parábola de los 2 cimientos. Y en ella el Señor narra cómo 2 hombres edificaron cada uno una casa. Uno en la arena, otro en la roca, mismo trabajo, mismo esfuerzo, misma dedicación. De hecho, en la parábola no nos dice que el hombre que edificó en la arena lo hiciera de mala manera o de mala gana o que usara materiales de mala calidad. No, como les decía, mismo esfuerzo, mismo trabajo, misma dedicación. Sin embargo, en el asunto que este hombre tuvo que haber puesto mayor empeño, en la tarea que debió ser su primera prioridad, este hombre no prestó la atención suficiente. Por eso les decía que cuando el Señor nos manda a ser edificados, no es un llamado simplemente a crecer por crecer. Nosotros debemos preguntarnos siempre: ¿estamos trabajando, estamos siendo edificados en el suelo correcto? Esa debe ser nuestra primera pregunta. ¿Estamos edificando sobre la roca o estamos siendo edificados sobre la arena? Esa debería ser nuestra primera pregunta, hermanos. Y tristemente son muchos los creyentes que no están dispuestos a hacer esta pregunta, que no están dispuestos a hacer esta labor. No quieren juzgar lo que están escuchando,
no quieren examinar las enseñanzas que reciben, no quieren filtrar, y cuando digo filtrar me refiero a la luz de la palabra de Dios, porque este es el único filtro que nosotros tenemos, no lo que yo creo, no lo que considero, no lo que me parece o no me parece, no, nuestro filtro es la Biblia, y no están dispuestos a filtrar a la luz de la palabra de Dios lo que es correcto. Y se escudan tras frases como, bueno, tal vez lo que esa persona dijo a alguien le será de bendición aunque esté predicando herejías. Dirán, bueno, tal vez a alguien le ayudará, tal vez a alguien lo edificará. Otros dirán, bueno, es que a nosotros no nos corresponde juzgar a los demás, eso no es nuestra labor. No obstante, déjeme repetirle que como creyentes nosotros no debemos edificar sobre la arena. Simplemente no debemos intentar construir en un terreno tan suave e inestable como la arena. Es irresponsable, es necio, y si tú estás viendo que tu hermano lo está haciendo y no le adviertes, es una falta de amor en el más alto nivel. Si tú estás observando que tu hermano está siendo edificado en la arena y no le adviertes, es una falta de amor en el más alto de los niveles. Luego entonces la pregunta sería en esta hora, ¿cómo puedo yo ser edificado en el Señor correctamente, en el suelo correcto? ¿Cómo puedo ser yo edificado en el Señor? Y claro, sin olvidar la pregunta que teníamos ya pendiente, que era, ¿cómo puedo yo profundizar mis raíces en Dios? Son las dos preguntas que tenemos ahora. Y es interesante ver cómo en el Señor nosotros podemos profundizar las raíces y al mismo tiempo ser edificados haciendo exactamente la misma cosa. Y esto es echar mano de lo que nosotros conocemos como las disciplinas espirituales. Y yo lo sé, ya en otras ocasiones, en otras predicaciones o en la escuela dominical, nosotros ya hemos hablado de ellas, ya hemos hablado de las disciplinas espirituales, e incluso puede ser que la respuesta no sorprenda a nadie. Y sin embargo, este es el único camino que tenemos nosotros los creyentes para ser edificados y para ahondar nuestras raíces en Dios. No hay una fórmula secreta, no hay un atajo, no hay nuevas revelaciones, no hay nada de esto. Este es el camino que Cristo transitó y este es el camino que se espera que nosotros andemos. Esta es la forma de Dios. La oración, la lectura, el estudio, la meditación de la palabra y todo esto acompañado del ayuno son las únicas maneras que el Señor nos ha dejado para que podamos conocerlo mejor. Son las únicas, hermanos. Y yo sé que en muchas ocasiones el trabajo que tenemos, las cargas, las diferentes situaciones que atravesamos en la vida nos impiden el poder concentrarnos y dedicar realmente tiempo en edificar y profundizar en el Señor. No obstante, si nosotros hemos venido al conocimiento del Señor, si nosotros realmente hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas, hacer esto es una responsabilidad que hemos adquirido. Nosotros nos hemos comprometido a hacerlo cuando decidimos seguir a Cristo. Y nadie, hermano, nadie le está pidiendo, nadie nos está pidiendo que nos convirtamos en grandes teólogos o en predicadores prominentes. Ese no es el objetivo. Sin embargo, si nosotros realmente nos dedicamos constantemente, porque este es el secreto, hermanos, ser constantes, si nosotros nos dedicamos con constancia en estas disciplinas espirituales, sí vamos a tener una correcta teología y vamos a tener una vida que predica correctamente el Evangelio. Eso es realmente lo que nosotros buscamos. Y cuando nos comprometemos realmente con esto, entonces seremos enraizados en el Señor, y aunque las tormentas vengan y los vientos golpeen y los problemas nos aborden, nosotros podremos estar firmes y también seremos edificados en el Señor. Seremos edificados sobre la roca de la palabra, creciendo en Él y reflejando su vida, y andaremos como Cristo anduvo. Ahora, cuando nosotros somos arraigados en el Señor y cuando somos edificados en Él, hay un beneficio más que nosotros recibimos como creyentes, y de hecho es el tercer punto que revisaremos en esta hora. Y el tercer punto que mencionábamos es que nuestra fe será fortalecida. Retomemos la lectura ahí en Colosenses,
Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Y aquí, si somos honestos, hermanos, es muy posible que en alguna ocasión nosotros nos hayamos encontrado orando por algo o por alguien, pero mientras nuestras palabras que estábamos orando se escuchaban con fe audiblemente, realmente en nuestro corazón había dudas. No es que no creyéramos, simplemente había dudas, nos cuestionábamos si podría pasar, si el Señor podría hacerlo. Orábamos con fe, al menos de la manera audible, pero en el corazón había algo de duda. Y es que les decía, si somos honestos, en ocasiones cuando nos toca pedirle algo al Señor, a veces nuestra fe flaquea, es débil o a veces es muy pequeña ante los problemas a los que nos estamos enfrentando. Si somos honestos, hemos de aceptar que así son las cosas. No obstante, como también ya les mencionaba, uno de los beneficios adquiridos cuando profundizamos en la palabra y cuando somos edificados en ella, es que, como ya leíamos, nuestra fe se verá fortalecida. Y algunos pudieran cuestionar, bueno, ¿eso es todo lo que tenemos que hacer? Si yo oro, leo, estudio la Biblia, solamente con hacer esto, ¿mi fe va a ser fortalecida? Suena demasiado fácil, parece demasiado sencillo para ser verdad. Y nos cuestionamos, de hecho nos preguntamos si realmente ocurre de esa manera y pensamos, no, tiene que haber algo más, tiene que haber algún compromiso especial o alguna jornada de 50 días de oración o 40 días de ayuno, o quizá tengo que leer la Biblia de tapa a tapa de una sola vez. Algo más tengo que hacer para realmente tener una fe fortalecida, algo más tendría que hacer. Y si usted piensa de esta manera, déjeme decirle que entonces usted sufre lo que suelo llamar el síndrome de Naamán. Y la Biblia nos cuenta en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, que había un hombre, un general llamado Naamán. Era un general de Siria, el cual era un hombre valiente, era un gran guerrero, pero también era un hombre leproso. Y este hombre tenía una criada que era israelita. Y esta jovencita una vez se le acercó a Naamán y le dijo, mira, en Israel hay un hombre, un profeta de Dios, que puede curar tu lepra. Así que cuando escuchó esto, Naamán fue con su rey, el rey de Siria, le pidió permiso para poder ir y partió, le dieron permiso. Llegó con el rey de Israel, el rey lo mandó con el profeta Eliseo en esta ocasión. Y cuenta la historia de que cuando llegó con el profeta de hecho ni siquiera salió Eliseo a recibirlo, simplemente le mandó un mensajero y le dijo, mira, si tú quieres ser limpio, lo que tienes que hacer es ir y sumergirte 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enojó. Dijo, yo vine hasta aquí, este profeta ni siquiera salió a verme, y encima lo que me pide es que vaya y me sumerja en ese río mugroso de Israel, 7 veces en el Jordán. Y entonces iba de regreso a Siria, muy molesto, y uno de sus siervos se le acercó y le dijo, mi señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más importante, algo más descabellado, una tarea mayor, ¿no lo habrías hecho? Y entonces, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no vas y te sumerges simplemente 7 veces en el río Jordán? Y finalmente convencieron a Naamán. Y la historia nos dice que él fue, se sumergió, entró en el río y las 7 veces, y cuando salió la 7ª vez, este hombre estaba limpio de su lepra. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque lo cierto es que nosotros no necesitamos hacer grandes hazañas ni enormes proezas para que nuestra fe sea fortalecida. Si nosotros comenzamos por el principio, por lo primero, que es obedecer y practicar constantemente las disciplinas espirituales, que son la oración, la lectura, el estudio, la meditación y todo esto acompañado del ayuno, si nosotros realmente hacemos esto, pronto nosotros veremos nuestra fe fortalecida. Y no porque yo lo diga, no, sino porque así lo promete el Señor, porque esta es la senda que Él nos pide que andemos. ¿Por qué? Porque esta es la senda que Él ya anduvo. La fe no se fortalece, como pudiéramos pensar, por ver milagros o por presenciar sanidades, porque si esto fuera así, si la fe fuera fortalecida al ver grandes proezas, al ver grandes milagros, entonces el pueblo de Israel no se habría rebelado en el desierto, o los judíos no habrían crucificado al Señor Jesús.
Es verdad que estas manifestaciones milagrosas tienen un papel dentro del plan de Dios, pero no pueden a largo plazo sostener la fe de alguien. No pueden fortalecer la fe de alguien. Una vez más, la única manera de lograr esto, de realmente ser fortalecidos en la fe, es por medio de las disciplinas espirituales, de la lectura, la oración y el estudio y la meditación de la palabra de Dios, acompañadas del ayuno. Por tanto, a aquellos namanes que nos pudieran estar escuchando en esta hora, aquellos que están dispuestos a hacer una larga peregrinación o a hacer un gran sacrificio o a darlo todo para ver su fe fortalecida, yo les digo en esta hora, prueben el método del Señor, intenten lo que Él ya ha establecido y vean los resultados, prueben lo que el Señor nos pide que hagamos. Después de todo, Él fue el que dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Finalmente, el cuarto y último punto que revisaremos en esta hora tiene que ver con algo que de hecho ya habíamos revisado hace un par de semanas, aunque en esa ocasión hablábamos sí de ser agradecidos, pero mencionábamos que se trataba de ser agradecidos con aquellos que nos enseñan y con aquellos que nos ministran. Y en este domingo en particular repetimos este punto, ser agradecidos, pero se enfoca netamente al Señor, es decir, ser agradecidos con Dios. Vamos a terminar la lectura. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y una vez más, pareciera que Pablo escribe sobre lo obvio. Por supuesto, nosotros podemos decir, debemos ser agradecidos con el Señor, es algo lógico, es algo que entendemos. Pablo, no sé por qué lo escribes, no sé por qué la recomendación, y sin embargo, lea de nuevo conmigo ahí en Colosenses, ahí dice, y rebosarán de gratitud. En otra versión, la versión Reina Valera 60 dice, abundando en acciones de gracias. Y la palabra griega, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra griega que utiliza aquí Pablo da una idea de hacer algo en exceso, es decir, sean excesivamente agradecidos, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y yo no puedo hablar por todos, pero por lo menos por los que conozco y la gran mayoría de los que he podido observar, y regularmente en un día normal lo que solemos hacer es que damos gracias por el día en sí, damos gracias por la vida, por la salud, que regularmente la tenemos, gracias al Señor, por la comida, a lo mejor las 3 veces, desayuno, comida y cena, la comida, y quizá 1 o 2 cosas más. Y yo no sé ustedes, hermanos, estábamos agradeciendo, pero yo no sé ustedes, pero eso no me parece abundar en gratitud. Eso no me suena como ser excesivamente agradecidos. Por supuesto somos agradecidos, de eso no me cabe duda, pero no en el grado que la Biblia y el Señor espera de nosotros, porque como leíamos, nosotros debemos abundar en gratitud. Y nuestro deber como creyentes, acorde a lo que encontramos en la palabra, es tener una vida de gratitud para con el Señor. Y esto no se trata de que Dios tenga alguna especie de problema de autoestima o que Él quiera estar escuchando constantemente que le damos las gracias. De hecho, Dios no necesita nuestro agradecimiento, no. Pero nosotros, de hecho, sí podemos beneficiarnos con el hecho de ser agradecidos, porque son muchos los beneficios que podemos nosotros tener si somos una persona agradecida. Y permítame mencionarle algunos. Si nosotros somos una persona agradecida, entonces con absoluta certeza es que nosotros vamos a ser una persona feliz. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco una persona que sea agradecida y que no sea feliz. Es casi como que van de la mano, y ser agradecido y ser feliz van de la mano, van juntos. De hecho, Pablo escribe en otra de sus cartas, mira, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, tanto para tener escasez como para tener en abundancia. Pablo era agradecido en todo, y Pablo era una persona feliz.
Pablo era una persona que estaba alegre con lo que tenía, y reitero, cuando nosotros aprendemos a ser personas agradecidas, entonces, en consecuencia, también seremos personas felices. Además de esto, también podemos decir que una persona agradecida es una persona que es consciente de las bendiciones que tiene. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, de ser agradecidos, esto que estoy mencionando, no se trata simplemente de ser feliz tontamente, ser agradecido simplemente porque las cosas pasan. No, aquí se trata de que una persona es agradecida porque es consciente de las bendiciones que tiene, porque sabe que tiene un lugar donde descansar, porque sabe que tiene comida, porque sabe que tiene un techo, porque sabe que tiene una ropa con que vestirse. Es consciente de las bendiciones que tiene de parte de Dios, y en consecuencia entonces es agradecida con el Señor. Así que una persona agradecida es consciente de las bendiciones que tiene. Además de eso, también una persona agradecida está constantemente en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque le agradece constantemente, y agradecer es una forma de orar. De hecho, hace un tiempo atrás veíamos diferentes formas de oración, y una de ellas decíamos que es la oración de agradecimiento, y constantemente no practicamos esta. Regularmente la que más practicamos es la oración de petición. Señor, te pido por, quiero pedirte por, Señor, te pido por. Esa es la que generalmente practicamos más, pero agradecer también es una forma de orar. Y cuando nosotros estamos agradeciendo constantemente al Señor, entonces estamos constantemente en comunión con Dios. Así que este también es un beneficio de ser agradecidos. También una persona agradecida es un buen testimonio para la vida de otros, sobre todo para los no creyentes. Cuando una persona creyente es agradecida con el Señor a pesar de todas las circunstancias malas que pudiera estar atravesando, eso realmente le va a caer de extraño a las personas que no creen. Eso va a llamar su atención sí o sí, y van a preguntar la razón de nuestra fe, la razón por la cual estamos así agradecidos a pesar de la peor de las tormentas. Así que ser agradecidos también nos va a dar un buen testimonio para la vida de otros. Ser una persona agradecida también nos convierte en personas con una fe fortalecida. Y me explico, hermanos, cuando nosotros somos agradecidos es porque estamos viendo la bendición de Dios. Vemos la bendición, entonces agradecemos. Agradecemos, nuestra fe se fortalece, y después este ciclo se repite una vez más. Vemos la bendición de Dios, agradecemos, la fe se fortalece una vez más. Vemos la bendición de Dios, agradecemos, nuestra fe se fortalece, y así sucesivamente. Así que una persona agradecida es una persona con una fe fortalecida. Un beneficio más, hermanos. Una persona agradecida es una persona que cumple la palabra de Dios, pues de acuerdo a lo que acabamos de leer, debemos nosotros ser agradecidos sobremanera, agradecidos en exceso, agradecidos todo el tiempo. Siempre debemos estar agradecidos con Dios. Y último, hermanos, una persona agradecida también es una persona que se está preparando, que está, digamos, entrenando para la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando estemos con el Señor, que Él lo permita, cuando estemos por la eternidad con Él, vamos a estar constantemente agradeciéndole, porque aunque no lo merecíamos, aunque no debíamos estar ahí, por su gracia, porque Él murió en nuestro lugar, porque Él nos dio el acceso, por eso es que vamos a estar en la eternidad con Él. Y eso, hermanos, va a hacer que estemos eternamente agradecidos. No como una frase, no como algo que suena bien, no, sino como una realidad. Vamos a estar eternamente agradecidos con el Señor. Y si lo hacemos desde ahora, desde ese tiempo, en este lado de la eternidad, entonces vamos a estar preparándonos para vivir con el Señor, agradeciéndole eternamente. Sin embargo, si todas las razones que le acabo de mencionar no fueran suficientes para entender que nosotros debemos ser personas agradecidas, entonces permítame darle una última, y esta la vamos a encontrar directamente en la palabra de Dios. En otra carta de Pablo, la epístola a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, versículo 18, ahí podemos leer lo siguiente: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora bien, es posible, ya para ir terminando esto, hermanos, que alguno de ustedes esté preguntando si poner requisitos para andar como Cristo, para estar como Cristo anduvo, a manera de un listado, que es lo que hemos estado mencionando en estas últimas 4 semanas,
Si hacer esto no es como estar encerrando la experiencia cristiana o estar limitando la obra del Espíritu Santo, porque alguno podría decir, bueno, que nosotros mejor deberíamos dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros de una manera más libre, sin estas limitaciones, sin poner una lista. No debemos poner listas, pudiera pensar alguno. Bueno, a quienes pudieran pensar de esa manera, en menor o mayor medida, permítame decirle lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, planta un árbol y recibe fruto si no lo cuida, adecuadamente. Nadie, ningún atleta puede ganar una competencia si no se entrena correctamente. Ningún soldado puede realmente ir a la guerra si no recibe previamente un entrenamiento, y no hay creyentes maduros que puedan reproducir la vida de Cristo y que puedan reflejarla a los demás si no se lo proponen, si no oran, si no leen, si no estudian y si no hacen todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. No existe un cristiano maduro que no trabaje en ello. Por tanto, pretender crecer en el Señor sin una guía correcta fundamentada en la palabra de Dios, por medio de la práctica de las disciplinas espirituales que ya mencionábamos y con la ayuda del Espíritu Santo, pretender crecer y madurar sin todo esto es algo infantil, y también es no haber entendido el llamado que el Señor nos ha hecho a crecer y a madurar como sus hijos. Hermanos, nosotros debemos orar para que el Señor nos haga conscientes a todos de la necesidad que tenemos de crecer y de madurar espiritualmente, de tal manera que el carácter del Señor Jesús, el carácter de Cristo, sea reproducido en nuestras vidas. Tal como escribiera un hombre llamado Orlando Buller en uno de sus libros, en su libro más famoso, Biografías de Grandes Cristianos. Esta clase de hombres y mujeres, los que les acabo de mencionar, aquellos que crecen, aquellos que maduran, aquellos que entienden la importancia de ser cristianos maduros en el Señor, son precisamente los que el Salvador espera y de los que el mundo carece. Termino esta serie de mensajes y el mensaje de este domingo, como él anduvo, leyendo precisamente una lista que engloba básicamente la mayoría de las 16 virtudes de las cuales estuvimos hablando en estas últimas 4 semanas, y la cual el Señor nos dejó por medio del apóstol Pablo, a manera de instrucción, para que nosotros podamos tener una vida cristiana que agrade al Señor, para que nosotros podamos imitar a Cristo, para que nosotros podamos andar como Él anduvo. Y esta lista la encontramos en la epístola de los Colosenses, la misma carta que estamos viendo el día de hoy, pero en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan, a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Hermanos, enlistar las virtudes y cualidades que el Señor espera de nosotros no es limitar la obra del Espíritu, ni es encuadrar la vida cristiana, no, simplemente es entender lo que debemos hacer y comprender lo que el Señor espera de nosotros. No pensemos de esa manera, pidamos al Señor de hecho su gracia, pidamos al Señor su ayuda, al Espíritu Santo su capacitación para que podamos cumplir con estos requisitos. Con esto terminamos. Les voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos desde donde estén y oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por poder terminar esta serie de mensajes. Y Señor, yo quiero pedirte, primero que nada, que nos permitas, que pongas en nosotros, Señor, el deseo de crecer, de madurar, de buscarte, de cumplir con estos requisitos que tú quieres con nosotros. No para sentirnos más, no para estar orgullosos, porque no hay lugar para el orgullo, simplemente para cumplir con tu palabra. Ese es nuestro deseo. También quiero pedirte, si es que hay algún hermano o algunos hermanos que piensan que
esto es limitar, que esto es encerrar demasiado, que puedan realmente comprender, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra lineamientos y que tú nos has dejado en la Biblia, Señor, las cosas que debemos hacer. Y si esto es así, es porque tú quieres dejarnos en claro qué es lo que debemos hacer y te damos gracias por ello. También te pido por mis hermanos que han escuchado estos mensajes para que los ayudes y a mí, Señor incluido, a poder cumplirlo, a poder desarrollarlo, a poder crecer, a poder madurar cada día más en ti. Gracias te damos por este tiempo, yo te doy las gracias por esta oportunidad de predicar, te pido me sigas ayudando y te pido que esta palabra sea bendición para mis hermanos que escuchen. En tus manos nos encomendamos en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.